Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Santiago Mora, estudiante del curso Introducción al Periodismo 2024, y junto a mi compañero Ignacio Ortiz conversaremos con el periodista Álvaro Murillo. Con su autorización, esta actividad está siendo grabada para eventualmente ser compartida en plataformas estudiantiles. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Ignacio, que preparó una pequeña presentación de nuestro invitado. Muchas gracias, Santiago. Bueno, Álvaro Murillo es oriundo de Poás, Alajuela. Se graduó de periodismo en nuestra escuela en 2001. Hizo una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Y también tiene un máster en periodismo del programa conjunto entre la Universidad de Barcelona y Columbia. Sus primeros pasos en la labor periodística los dio en la prensa libre. También escribió para la revista ECA, la revista Soho, y durante 15 años su casa fue La Nación. A nivel internacional, escrito para El País de España, la cadena Deutsche Welle y la agencia Reuters. Durante 7 años estuvo en radio como copresentador del espacio radiofónico Opinión, hablando claro con Vilma Ibarra. En la academia, ha trabajado como profesor tanto en la Universidad Latina como en nuestra escuela. Actualmente trabaja a tiempo completo en el Semanario Universidad y colabora con El País de España y Reuters. Bienvenido, don Álvaro. Gracias, Ignacio y Santiago, un gusto. Ok, comenzamos con las preguntas. La primera, y como que atañe mucho estos tiempos, con el auge de las redes sociales y la proliferación de autoproclamados medios y periodistas digitales, queremos saber, para Álvaro Murillo, ¿qué define a un periodista? Un periodista es una persona que produce contenido de interés público con relativa periodicidad y de manera eh, independiente, entendiendo independencia como apego al interés público y no a una organización, a un gobierno, a un partido político, a una empresa o a un equipo de fútbol incluso, sino rigiéndose por los principios de el interés del público. Ok, hablando de organizaciones o gobiernos, tenemos la duda que hay un post suyo de marzo del 2022 donde declaró que jamás ha jugado el papel de antagonista de políticos y en ese entonces tampoco. En estos días el periodista colombiano Omar Rincón escribía sobre el daño del periodismo, de los periodistas que se creen oposiciones y prefieren opinar a informar. Entonces, ¿qué opina usted de esto? Sí, 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 reitero, volvería a decir ahora lo que dije en ese momento. Parte de no tener una adscripción a una organización, a un partido, a una institución, a una empresa, implica tampoco ser antagonista de esa empresa o de ese partido o de ese gobierno. Los periodistas no tenemos que ser antagonistas, aunque nuestra información resulte antagonista, pero no como objetivo, sino como una consecuencia de digamos, en seguimiento al interés público de una información. Entonces, a veces, a menudo, muy frecuentemente, los gobiernos sienten que los periodistas somos sus enemigos, cuando en realidad lo que hacemos es eh, publicar información de interés público que aunque la población no necesariamente sea agradada en consumirlo, porque a nadie le gusta que le informen de una tragedia, Ujú. pero si es necesario informarlo, pues hay que hacerlo, y si es necesario informar, aunque sea de desagrado de un político, pues hay que hacerlo también, pero nunca como un objetivo de publicar para oponerse o para destruir o para hacer ver mal a un actor político. Perfecto. La segunda pregunta como tal sería la siguiente. Su casa, permitiendo una metáfora, es esa mandar a la universidad. Lo ha tenido a lo largo de su carrera, vivió con medios internacionales como Reuters, DW, por el país. ¿Qué lecciones podemos aprender como periodistas de estos medios internacionales? Eh, a ver, la lección, bueno, quizás son varias, pero la principal es saber que el mundo no empieza en Paso Canoas y acaba en Peñas Blancas. O sea, los costarricenses tendemos a ser un país muy centralista, muy viéndonos el ombligo,
y pensamos que la noticia internacional eh, pues poco nos determina. En realidad tenemos que ser claros que quizás un poco por el éxito de nuestro país, por mucho tiempo no somos un país que genere grandes flujos de migración, no lo hemos sido, sino que nuestra relación con el mundo viene más por el lado quizás de recibir turistas o de costarricenses que salen del país en busca de mejores oportunidades, pero no necesariamente, hablo en términos de volumen, ¿verdad? En términos generales, no necesariamente por necesidad. Entonces, entender que este país tiene particularidades ciertamente específicas, pero que también tiene problemas que le son comunes a, al sudeste asiático, al centro de Europa, al sur de América, y que hay muchos elementos que aunque no son homologables, sí son comparables con algunos otros factores que inciden a otras poblaciones o a otras sociedades. En resumen, la lección es que no somos un país particular, pero no somos un país especial. No debemos creernos el cuento de la excepcionalidad costarricense que tan establecido lo tenemos. Ok. Em, ¿Qué rescataría usted de la experiencia en Hablando Claro? Hay mucha diferencia entre el género informativo y el de opinión. Hay mucha diferencia entendiendo que hay formas de ejercer el género informativo y que hay formas de ejercer el género de opinión. Obviamente en el programa la dirección está en manos y la figura principal ahora obviamente ella, pero con otro periodista, es Vilma Ibarra, y ella sí tiene un estilo muy específico, muy propio, que no necesariamente era el que yo ejercía aún cuando yo estaba solo haciendo el programa. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno es dueño de lo suyo, ¿no? Y los periodistas tenemos que aprender que de lo único que somos dueños es de nuestro nombre y, y que todos tenemos un estilo propio dentro de ciertos estándares, pero finalmente no se trata de que como yo trabajo con Vilma Ibarra, yo voy a copiar a Vilma Ibarra, o que Ujú. como yo trabajo con ponerle Yacine Quesada, que él hace mucho periodismo de opinión en deportes, pues entonces también tengo que hablar como Yacine Quesada. No, cada uno sabe qué le puede aportar y yo creía que yo hacía un aporte un poco más desde lo fáctico, un poco más desde lo reportero, porque a diferencia de ella, yo sigo siendo reportero. Yo sigo yendo a lugares a hacer cobertura, sigo yendo a Sarapiquí a hablar con la gente porque tiene un acueducto nuevo, sigo yendo a algún barrio marginal por un deterioro de la situación de seguridad. Entonces, yo pensaba que podía hacer un aporte desde mi función de reportero de calle todavía. Entonces, yo rescato eso, que todos podemos hacer aportes a los distintos espacios desde nuestras propias características. Y obviamente la relación con el público en la radio. Es una magia diferente, lo espontáneo, lo directo. Hay que pensar muy rápido para evitar decir tonterías que a veces a uno, si se descuida, uno las dice sin pensar, para ser claro, para ser empático, para dejar hablar a la otra persona, pero tampoco dejar que hable todo el tiempo que quiera, sino que saber que es uno el que tiene el control de una entrevista y que no necesariamente hay que Ujú. abrirle el micrófono y que diga lo que quiera. Entonces, bueno, yo lo disfruté mucho y de hecho me gustaría en algún momento ahí volver a tocar micrófonos de la radio. Vamos a ver. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta sería la siguiente. Después de la primera campaña de Trump en Estados Unidos y la generalización de lo que su encargada de prensa, Kelly Conway, definió como hechos alternativos, ¿cómo debería la prensa afrontar la desinformación oficial y extraoficial por diversos canales? ¿Cómo se cubre a un político, por ejemplo, como Rodrigo Chávez? Eh, la respuesta más honesta es todavía no lo sabemos. O sea, no hay una receta, hay eh, algunas, mm, algunas, algunas cosas que pueden servir para ciertos gobiernos o para ciertos momentos
o para, incluso hay formas en que pueden servir para cubrir a un ministro, pero que no sirven para cubrir al ministro de otro, digamos, a un ministro de Hacienda, pero no sirven para cubrir a la ministra de Educación, aunque sean de un mismo gobierno. Depende mucho. Aquí no hay recetas, no hay un manual de YouTube de cómo cubrir a los políticos en tiempos del auge de la posverdad, que siempre ha habido mentiras, siempre ha habido propaganda falsa, siempre ha habido métodos de las tecnologías de cada momento histórico para difundir mentiras. Siempre lo ha habido. La diferencia ahora es que, como nunca, esos métodos de alguna forma llevan como objetivo también erosionar la credibilidad de los periodistas y de los medios de comunicación pues tradicionales o independientes. Entonces, pues yo lo que digo es, no hay que perder la cabeza. Igual que dije que no hay que ser antagonista de un gobierno, no hay que entrar al pleito con ese presidente, con ese ministro, con ese vocero de gobierno. Nosotros no somos contendores de ellos, no somos. Nosotros, nuestra función es otra y tenemos que recordar ese rol y saber que de alguna forma representamos, en términos figurativos un poco, a una población que nunca sabemos de qué tamaño es, nunca sabemos con precisión qué características tiene, pero sí tenemos que saber que nosotros somos operadores de un derecho humano, que es el derecho a la información, el derecho de la población a conocer qué es lo que hace el gobierno con lo que le pertenece, que es el Estado. Entonces nosotros somos operadores de eso y de alguna forma tenemos que cuidarnos de no salirnos de ese rol. Por ejemplo, siempre lo comparo así. Un enfermero es operador del derecho humano a la salud, pero un enfermero no se puede pelear a golpes con el paciente que no quiere recibir un procedimiento o un tratamiento médico. Entonces, nosotros somos de alguna forma en eso operadores de un derecho humano que es el derecho a la información, aunque al mismo tiempo ejercemos un derecho propio que es el de la libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de opinión cuando se incluye también otras voces. Muchas gracias, don Álvaro. Ya para ir finalizando la entrevista, tengo una pregunta más personal sobre cuál de sus reportajes ha disfrutado más hacer o si tiene alguno que le guarda especial cariño. Mm. Eh, a ver, recuerdo algunos que me han dejado más, que los recuerdo porque me han dejado muchas lecciones, justamente porque me equivoqué haciéndolos. Yo quisiera ya dejar de recibir lecciones y quisiera sentir ya que acerté en la forma de hacer un reportaje. Hay muchos, yo francamente, digamos, me costaría, me agarras un poco de asalto con esa pregunta. Se me viene a la cabeza una vez, un 2 de agosto, que me pidieron cuando yo trabajaba en La Nación que fuera a hacer una crónica, una nota ahí un poco como de color de la famosa romería. Y esa es la típica información que hacemos todos los medios, todos los años, con enfoques más o menos parecidos, y hablamos con la gente que lleva más o menos las mismas promesas o peticiones la, la- en lo que creen la Virgen de los Ángeles, y entonces uno podría como repetir año a año y lo mismo. Esta vez yo dije, bueno, voy a ir con los ojos abiertos a ver qué veo diferente y que le dé un sentido diferente a esto. Y encontré un muchacho drogadicto que iba haciendo la romería sin camisa, muy flaco, se notaba demacrado por el consumo de drogas, tatuajes caseros de estos que se hacen probablemente con una tinta de lapicero, no sé, y que iba con una cruz, perdón, muy grande en el pecho. Iba caminando y la gente como que se le apartaba porque pensaba que era una pinta que los iba a asaltar o algo. Yo me acerqué y le pregunté, Macho, ¿a qué vamos? ¿A la basílica? ¿A qué vamos? Y él me dijo, Dave, voy a ver si esta vez sí logro dejar las drogas. Uf, eh, dije, aquí hay un personaje diferente. Y empecé un poco a hablar con él desde la distancia, cuidándome de no sentir, de no hacerlo sentir agobiado o juzgado, tratando de grabar
cosas en mi memoria, porque si él me ve apuntando cosas, probablemente se iba a poner un poco Ujú. distante. Y me fui como una hora caminando con él, contando, escuchando su historia, que ya pueden imaginar ustedes cómo es la historia de un muchacho drogadicto, me acuerdo que era de San Rafael Arriba, de Desamparados, y sobre todo yo lo escuchaba y yo decía, y este mae va aquí caminando con la misma fe y probablemente con mucha mayor que la de otra gente que va a pedir para que Cartaguito sea campeón, para que tantas cosas, o por tradición. Y entonces, al final yo no me acuerdo bien cómo titulé. Probablemente si buscan ahí en la web pueden encontrar Romería, Drogadicto, Murillo, no sé. Pero yo la escribí como muy, muy fácil, sin querer ponerme, sin querer sin querer sacar el violín, ni ponerme melodramático, ni el pobrecito, sino que incluso en algún momento hasta una parte de humor había. Eh, y al final yo dije, sin pensarlo, sin planificarlo, y me salió una publicación sencilla de una paginita que no fue una gran investigación periodística, que no fue otras cosas mucho más meritorias que se hacen desde el periodismo, pero que tenía una virtud que yo siempre destaco, no como originalidad mía, sino porque lo dice Leila Guerriero, que siempre ella dice, los periodistas, más que saber escribir, tienen que saber mirar. Tenemos que saber mirar para ver lo diferente. Incluso hay otro que se llama Julio Villanueva Chan, que siempre dice, de cerca nadie es normal, porque todos tenemos una historia que puede resultar de interés público, respetando siempre la privacidad y todo, pero que es una forma diferente de contar la realidad, de contar algo tan aparentemente metódico y anualizado y programado como una gran romería de feligreses que caminan entre San José y Cartago. Entonces, esta publicación se me viene así, de la nada, ya que usted me lo pregunta, justamente por eso, como para destacar que esa vez fui con la intención de llevar los ojos bien abiertos y que a veces a nosotros se nos olvida, a mí a veces, incluso con todos los años que tengo ya, a veces se me olvida ir a abrir los ojos e intentar ver algo diferente en lo que aparentemente es normal o habitual. Gracias. Gracias. La última pregunta que tenemos para usted el día de hoy, sería la siguiente. ¿Cuáles son sus mayores conclusiones sobre la relación con las fuentes, en especial en fuentes políticas? Vuelvo al punto, no somos enemigos y hay que dejarles claro a ellos que nosotros no somos enemigos, que podemos llevar una relación cordial sabiendo que ellos no son amigos nuestros y nosotros no debemos ser amigos. O sea, no podemos ser ni enemigos ni amigos, cada uno en lo suyo. Igual, vuelvo al punto con la comparación, no podemos ser amigo del enfermero aunque nos atienda muy bien y aunque nos salve la vida. No somos amigos. Él está ejerciendo como enfermero y después de salvarnos la vida a nosotros, el enfermero o el médico atenderá a otro y también le salvará la vida, ojalá, y luego atenderá a otro y no tiene que hacerse amigo de toda esa persona con quien se relacione. Por supuesto que enemigo tampoco. Entonces volvemos al punto. Es saber nuestro rol, tener una relación cordial, muy clara de que lo nuestro es información de interés público y de que no estamos aquí con una bandera de antagonistas, de enemigos, ni tampoco de superhéroe, de yo soy periodista y usted, ministrillo de quinta, está obligado a entregarme la información. No, el, digamos, saber aterrizarnos, ubicarnos y poder atenuar la enfermedad del ego que muchas veces nos pica a los periodistas y se nos sale de las manos. Eso es determinante. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro Murillo, periodista político, por compartirnos su visión sobre los retos y acciones que requiere la industria del periodismo en la actualidad. Gracias, Santiago e Ignacio. Yo agradezco mucho las preguntas porque me hacen repensar cosas, me hacen repasar y ojalá que ustedes en este momento histórico de ejercer periodismo por el cambio tecnológico, por los retos que tiene el ejercicio de la prensa, pues puedan también no solo eh, sumarse, sino también eh, aportar nuevas formas de lograr el objetivo último, que es que nuestra sociedad esté mejor informada
y que luego ya tome las decisiones que tome, pero con Claro, mejor información. Gusto. claro. Bueno, muchas gracias nuevamente. Esto ha sido una entrevista de la énfasis de periodismo de la Escuela de las Ciencias de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy Santiago Mora, en compañía de Ignacio Ortiz, estudiantes del curso Introducción al Periodismo 2024. Muchas gracias.